Los oyentes de La Voz del Celuloide, en el programa dominical número 678, la comedia Los amantes pasajeros, el más reciente título de la filmografía del manchego Pedro Almodóvar. Farsa picante, de color gay, ridícula y evidentemente caricaturesca sobre los tripulantes de un avión que da vueltas sobre Castilla-La Mancha con 3 o 4 viajeros excéntricos que sobrellevan la emergencia. Oportunidad para evocar algunas de sus parodias de género. En el día del cumpleaños de Roman Polanski, 10ª franja consecutiva, nos detendremos en una de sus películas paradójicamente más flojas, La última puerta, del año 1999, adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez Reverte, con divagaciones metafísicas en torno a los secretos ocultos de una biblioteca que se comunica con el mismísimo infierno. Un maestro del género fantástico que esta vez se entretuvo con las ciencias ocultas, exploró textos satánicos y cayó en conclusiones exageradas. Bienvenidos todos a La Voz del Celuloide. A ver si. Musiquita. Y os hice también soñar y vivir. ¿Cómo dejó de existir? El que se ha perdido, déjame recordar. El nuevo latido del adiós del corazón que se va, sin saber a dónde irá, pero sé que no volverá. Este amor Hasta ahí. ¿Esa es de cuál, Mauricio? ¿Cómo se llama? De La Ley del Deseo, déjame recordar, Bola de Nieve, del año 88. Sí. ¿Cómo se llamaba Bola de Nieve? Bueno, ¿cómo se llamaba Bola de Nieve? Ignacio Villa. Yo conocí el piano y la taberna a 2 cuadras del Hotel Nacional, en donde solía presentarse Bola de Nieve. Nació en el año 1911 y falleció en el 71. Ah, perfecto. 60 años aproximadamente. Perfecto. Bueno, yo he recopilado entonces hasta el momento 160 autores, no sé si de pronto va a mencionar algunos. Básicamente hoy me voy a referir a los 20 principales dentro de mi punto de vista, pero siempre con la limitación de encontrar las bandas sonoras o de encontrar los conciertos, las sinfonías o las arias o las baladas románticas que acompañan como música de fondo, que están incluidas dentro de la banda sonora. Entonces, bueno, mis 2 cineastas preferidos de todos los tiempos, Luis Buñuel, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Kubrick, Scorsese, Bergman, Fellini, Visconti, Antonioni, Pasolini, Truffaut, Spielberg, Almodóvar, Wenders, Fassbinder, Kieslowski, Woody Allen, Quitón Gutiérrez Alea, Akira Kurosawa, David Lynch, Arturo Ripstein, Roman Polanski, número 30, Alan Parker, Eliseo Subiela, Francis Ford Coppola. En el orden en que empecé yo a hacer esta serie de recopilaciones musicales y de textos cinematográficos a partir del año 2000, ya estamos en el tercer semestre del 2003. Francis Ford Coppola, Bertolucci, Sergio Cabrera, Werner Herzog, Carlos Saura, Víctor Gaviria, Robert Altman, Claude Chabrol, Adolfo Aristarain, Quentin Tarantino, Lars von Trier, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Clint Eastwood, Emir Kusturica, Alejandro Amenábar, Milos Forman, Louis Malle, Juan Carlos Tavío, Tim Burton, Ang Lee, Marcelo Piñeiro, David Cronenberg, Chang Ki-mo, Francisco Norde, Ettore Scola, Wong Kar-wai, Bruno Barreto. Ya llevo 68, me queda la mitad. Después, cinematográfica y lógicamente la mirada ideológica o humana o personal que tenga el respectivo autor. Es la política de los autores y de pronto pues juega un papel muy importante la ideología, las temáticas, los conflictos, las obsesiones, los compromisos. Generalmente siempre he tratado de buscar afinidades no sé, de cineastas que son no solamente muy personales, muy intimistas, sino que son libertarios, que son contestatarios, que de pronto han roto esquemas tradicionales y que entran dentro de las temáticas alrededor de los
no sé, que tiene unos conflictos sociales, políticos, psicológicos, morales, éticos, pasionales, ¿sí? Muy definidos. Dentro de ese cine de autor, pues yo incluyo que aún en el cine de género, pues lógicamente, con mayor razón, trata uno de buscar todas aquellas afinidades estilísticas y temáticas que definen una personalidad, aún con todas sus contradicciones, con sus altibajos, pero de todas maneras es tratando de revisar el desarrollo creativo de esa personalidad que de una u otra manera también tiene que ser co-guionista de sus historias, o que de pronto haya intervenido de una manera mucho más independiente en el proceso de edición, y en donde sus gustos y afinidades musicales están muy presentes. Entonces seguimos con cineastas como Jim Jarmusch, Giuseppe Tornatore, Anthony Minghella, ya había leído, Gus Van Sant, Kim Ki-duk, coreano, Lisandro Duque, Steven Soderbergh, Nagisa Oshima, Paul Newman como director, por supuesto, Donny Kuzmanik, un homenaje ya póstumo, James Ivory, Camila Lobo Guerrero, Luc Besson, aún con sus pésimas películas, especialmente pues, no las dirigidas por él, sino las producidas, Sidney Pollack, también obituario, Joseph Losey, Robert Redford, Gustavo Nieto Roa. Hay autores de malas películas, pero que se ven reflejados y retratados. Yo considero que Harold Trompetero es un autor, aún con sus fases de vanguardia y con sus fases comerciales y facilistas y de cuentachistes, pero de todas maneras son como particularidades, o sea, que de pronto algunos reflejan su lado oscuro o reflejan sus falencias, ¿no? Pero de todas maneras considero que no todos los autores son grandes, sino que también hay autores mediocres, pero que autores que simplemente en cada fotograma puede uno reconocer su estilo y sus huellas, su impronta. ¿Y lo mediocre? Y los mediocres, sí. Así como pueden recrear lo sublime, o lo trascendental, o lo patético, o lo morboso, o lo sensible, ¿no? Bien. Entonces, este paréntesis para el caso de Gustavo Nieto Roa, pero entonces tenemos mi amigo personal, pero una cosa es la obra y otra cosa es la persona. Danny Boyle, Ron Howard, Peter Weir, Ciro Durán, Brian De Palma, ya voy en el 110, Eric Romer, y eso que no he detallado, los homenajes espaciales antes del mundo. Creo que tomaron la bandera, el relevo, desde el 30 de agosto del 2007, en donde murieron simultáneamente Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, murieron el mismo día. Y después entonces Vigas Luna, estoy en Roman Polanski, y bueno, vendrá Peter Greenaway, acá tengo en lista Lars Hallström, Susan Bier, Liliana Cavani, Griffith, aparece de 164, por supuesto que tendría que subirlo a las primeras filas, Paul Verhoeven, Istvan Chavo, Sergio Leone, Marguerite Duras, Leopoldo Torre-Lilson, Fernando Pérez, Diego Rizquez de Venezuela, George Cukor, Lina Wermuller, Shen Kaige, John Woo, Sam Peckinpah. ¿Faltó alguno? De Amarcordo, el interludio de Julieta de los Espíritus, son solo 30 segundos. Amarcordo. Entonces tenemos Amarcor, quiere decir yo me acuerdo, en un dialecto perteneciente a su nativa provincia de la Emilia-Romagna. Dentro de una permanente obsesión creadora, Fellini cultivó lo insólito y se inclinó por los espectáculos hechizantes que mantuvieron construcciones dinámicas e igualmente barrocas dentro del campo imaginario. Amarcord, 1974, una de sus obras maestras.
en donde se recrean personajes y situaciones del pasado hasta convertir la noción de provincia en sinónimo mismo de la infancia. Aquel Rímini que lo vio crecer en medio de la consolidación del fascismo le sirvió para escenificar las 4 estaciones como una sucesión de dificultades y esperanzas. Pero se trata de otro capítulo autobiográfico, responde tan inolvidable maestro. Mi vida me la he inventado expresamente para la pantalla. Vivo para descubrir y crear un método de la puesta en escena. No recuerdo ninguna otra explicación. Todo se va acumulando en las grandes reservas de la memoria para quien vive una vida expresiva. Mis películas son el testimonio de ciertas épocas que he vivido. En tal sentido, ellas son autobiográficas, de la misma manera que cualquier libro o el lienzo colorido de un pintor. Escuchamos enseguida el primer tema de la banda sonora de Amarcord. De un periodo de mi vida, palabras de Fellini, il poeta di Rimini. Es posible que se trate de una operación de higiene en la memoria, continúa. Satiricón para liberarse del liceo, de las novelas antiguas. Roma para excluir a la ciudad eterna de tantas pesadillas que me acechan. Amarcord para exorcizar los recuerdos de mi tierra, de la sensualidad infantil, del régimen de entonces, de la educación malintencionada de aquellos tiempos. Il Casanova de Fellini complementa el espectáculo montado por un maestro de orquesta, el último trabajo junto a Nino Rota. Bueno, vamos a pasar a... Realmente creo que esa ha sido una de las colaboraciones, ha habido como un contrapunteo visual musical entre la obra, la filmografía de Federico Fellini y la música de Nino Rota. Muy importante también, aunque uno siempre lo asocia con Federico Fellini, también con Luchino Visconti, específicamente la música de El Gato Pardo, ¿sí? En donde lógicamente es importantísima la inclusión del Adagietto, de la Sinfonía de Mahler, creo que es la quinta Sinfonía de Mahler. En La muerte en Venecia. En Muerte en Venecia, sí, correcto. En Muerte en Venecia. Entonces, pasamos a François Truffaut. Entre 7 y 8 colaboraciones junto a Georges Delerue, desde Thérèse le pianiste, es decir, Dispares sobre el pianista del año 60, su segundo largometraje, después, lógicamente, la ópera prima que rompe también la historia del cine francés en dos, Los 400 golpes. También hizo la música de Ella Julio Jaime, así se llamó en Colombia, Chilanchín, La piel suave, lógicamente Peau douce, del ciclo de Antoine Doinel, Dos inglesas y el continente, La noche americana, por supuesto, Day for Night, y hasta llegar al último metro, pero también hizo la música de la penúltima película de Truffaut, La femme d'à côté, es decir, La mujer de al lado. La última, lógicamente, es, aquí se llamó Confidencialmente tuya, Vivement dimanche, alegremente conmigo, Moy. ¿Cuál? El Cuba también se llama Confidencialmente. Ah, sí, Confidencialmente tuya, lógicamente es un thriller y el protagonista
La investigadora no es investigadora privada, es la secretaria que lógicamente conoce los secretos ocultos de su jefe. O sea, esa es la verdadera relación de la secretaria, ¿no? Guardar los secretos. La actriz. Fanny Ardant, la viuda de Truffaut. Sí. Bueno, entonces, ya tienes, podemos escuchar enseguida un tema de amor compuesto por su músico de cabecera, Georges Delerue, para Disparen sobre el pianista, protagonizada por el cantante Charles Aznavour, una de las grandes películas del cine negro francés, por supuesto, porque es gángster en las calles de París, y el tema de, no sé, de la búsqueda obsesiva, de la venganza. El gángster es el hermano, ¿qué culpa tiene un pianista de para cronometrar la duración de 28, 29 minutos de Truffaut vivió siempre fascinado por las atmósferas sombrías y las intrigas retorcidas de todas aquellas películas clásicas de gángsteres promocionadas bajo las secuelas de Al Capone. Del periodo tristemente célebre de crisis económica y descomposición de valores sociales en los años 30, con las denuncias y la lucha emprendida para restablecer el orden perdido, prontamente se pasó a un marcado interés por los detectives privados en la óptica criminalista de los años 40. Más tarde se impuso la cacería de brujas y la Guerra Fría en los 50, para hacer evidente los métodos corruptos de algunas autoridades que convivían con ajustes de cuentas, batallas entre bandas rivales, códigos de honor, leyes de la AMPA o imperios del crimen y tendencias justicieras por mano propia. Fascinación del film noir, que refleja el ennegrecimiento, la zozobra y el desespero de los Estados Unidos en tiempos difíciles e inciertos. Personalidad que, como una sombra, persiguen a los personajes siniestros del bajo mundo. Entonces vamos a escuchar en la cafetería el tema siguiente de Disparen sobre el pianista. El anterior como que resultó más largo de 1:20. Vamos por los países que por los países. Ahora sí.
Disparen al pianista, o Tirez sur le pianiste, en 1960, adaptación de la novela Down There, escrita por el estadounidense David Goodis. Los hechos, que se desarrollan inicialmente en una taberna de Filadelfia, se transponen a un bistrot, o pequeño bar-restaurante de París. Un pianista clásico en decadencia que lucha sin tregua por ocultar su verdadera identidad, trabaja en un sitio de mala muerte y sobrevive acosado por gánsteres y recuerdos del suicidio de su mujer, quien se vio obligada a tomar tan infausta decisión por el peso de la conciencia, al haberle sido infiel con el solo objeto de facilitarle al pianista los contratos laborales. Es evidente que Truffaut emprende una revisión decisiva de aquella serie negra que se aleja de las convenciones propias del género referidas al ascenso, el poder y la caída de un ampón. Aborda el melodrama que nunca más lo abandonará y esgrime un magnífico sentido del humor con cierto manejo discreto, amargo, de la ironía. Según Annette Insdorf, especialista en la música y obra cinematográfica de Truffaut, quien nos visitara en 2 o 3 ocasiones hace algunos años, Disparen al pianista se caracteriza por los cambios bruscos de ritmo, emoción y estilo. Enseguida, bueno, el autor número 19 para mí sigue siendo, después de Luchino Visconti, el autor romántico por excelencia. Yo creo que eso está entre Luchino Visconti, bueno, sin remontarnos a Max Ophüls, pero entre Luchino Visconti, Rainer Werner Fassbinder, Wong Kar-wai y actualmente Fatih Akin. Me parece que Fatih Akin no solo es el cineasta alemán más brillante del momento, sino que es un puente entre Oriente y Occidente, y nos ha descubierto el interés también con la novela Estambul del premio Nobel Orhan Pamuk. Yo incluso quisiera escribir una novela autobiográfica que se llamaría, pues es para publicación póstuma, Morir en Estambul. Ese es mi sueño, mi fantasía. ¿Y por qué en Estambul y no en Bogotá? No, porque no tiene ninguna gracia. Sí, yo no soy bogotano, he vivido sí, las 3/4 partes de mi vida en Bogotá, soy abogotanado, que es distinto. ¿Pero abrazado Minerete o qué? ¿Abrazado Minerete? Ah, sí, a un Minerete, pues puede ser, es posible, pero sí, con un pie en Europa y otro en Asia. Sí, viniendo de América Latina. El hígado en Bogotá. No te vayan a asesinar los fanáticos islamistas. Es cierto, claro. Sí, cuidado. Y yo que soy libre pensador y que yo no tengo ningún compromiso ideológico, ni político, ni religioso. Lo extraditan por hermoso, como no pueden. Sí, ¿No les gusta el título, Morir en Estambul? Se publicaría... Claro, yo le sirvo de escriba. Es mejor morir en Las Cruces, Bogotá. Morir en las cruces. O en tal caso sería en el Chorro de Quevedo. ¿O la media torta? ¿A usted le gusta la torta? No, en la media torta no. Me gusta más en el El sector Chorro de la de Quevedo. Pola. En el Bronx. En el Chorro de Quevedo. En el Bronx no. No. En el Parque de la 93 tampoco. Yo me quería a 100 metros. Yo Pero... le tengo un sitio, pero después te digo, apenas eso. No, eso no es morir en las cruces. A propósito, hay una anécdota sobre el barrio de Las Cruces y nuestra artista, nuestra diva, Claudia. ya en decadencia, Claudia de Colombia. Su verdadero nombre es Gladys Caldas. Entonces, toda una vida luchando por la fama, sin reconocer que su padre tenía la mejor fama en Las Cruces. Es decir, fama, carnicería. Y el barrio de Las Cruces, ustedes siempre, aunque toda una vida luchando por la fama, sin confesar que su padre tenía la mejor fama del barrio de Las Cruces, que generalmente lo llamaban el barrio de la Puñaleta. No seas clasista. Bueno, ese era un paréntesis, eso no se puede grabar. Bueno, entonces, escuchemos 8 programas dedicados a Rainer Werner Fassbinder. El año 40, nació en el año 45 y muere en 1982, y su fidelidad absoluta con su compositor de cabecera, Per Rabe, creo que es Rabe Müller, pero de todas maneras está presente tal como Hanna Schigula, tal como Martin von Carstensen, y también sus fotógrafos. Bruno Grant. Sí, estuvieron siempre en 35 largometrajes en un periodo de 13 años. Eso es un dato en la historia del cine
¿sí? Y muere sin alcanzar los 40 años de edad, ¿no? Y su obra tal vez entre 1976 y 1985, ¿no? Más o menos. Empezó a finales de los 60. Sí, empezó claro, desde Carlsen Marx y El amor es más frío que la muerte, que realmente sería el título para la filmografía de Fassbinder, para un análisis. El tema central es 69. Ah, bueno, yo dije que 70, bueno, sí, más o menos. Sí, es a partir, incluso yo creo que debe tener algo del anfiteatro del año 67. Pero bueno, de todas maneras escuchemos música de funeral, que está presente en Los dioses de la peste, que es del año 1970. O sea que Dioses de la peste puede ser la tercera o cuarta película. ¿Quién corre como loco? El señor Amor, pero antes lógicamente 72. Pero la primera debe ser del 69. El amor es más frío que la muerte. A mí me parece que yo tengo dos frases de cabecera, otro paréntesis. La de Luis Buñuel, que dice que el cine moderno no está hecho para subvertir las conciencias tranquilas, para golpear, estremecer las conciencias tranquilas. Y la otra tiene que ver con Fassbinder, que me parece que ya es el non plus ultra del romanticismo cuando afirma: ya no morimos al no amar, morimos al no ser amados. O sea que ahí está todo el tema, la paradoja del romanticismo, de la imposibilidad, ¿sí?, de encontrar la insatisfacción absoluta. Lo importante es amar con Kautsky. Cabe advertir que Rainer Werner Fassbinder y mi persona nacimos el mismo día, somos Géminis, 31 de mayo, pero lógicamente Fassbinder, pues 5 o más años mayor que yo. Bueno, entonces podemos escuchar el tema de música de funeral para Dioses de la peste. 37 segundos. Su fecunda obra cinematográfica, 35 largometrajes en poco menos de 13 años, corresponde a la de un creador obsesivo que nunca pudo separar el arte de su propia vida. Con sentimientos de reproche hacia su familia y de culpabilidad por el siniestro pasado alemán, Fassbinder supo reflejar mejor que nadie las contradicciones emocionales de una nación contemporánea marcada por el milagro económico de los años 50 y logró salvar del menosprecio a ese género melodramático que ejerce su fascinación o ha trascendido a través del sentimiento trágico de la realidad descrito por Alberto Moravia. Y su fascinación y su aterrador epitafio: ya no morimos por no amar, morimos al no ser amados. Sus personajes transitan por un mundo inhóspito, en donde la falta de tolerancia adquiere matices francamente degradantes. Son criaturas marginadas que aman en demasía, pero se tropiezan con la falta de amor que termina por asfixiarlos, al descubrir la manipulación de unos sentimientos atropellados por la fuerza del destino, como en el melodrama verdiano. El deseo sexual y su frustración, el flujo monetario que condiciona sentimientos, las diferencias de orígenes y sensibilidades que se traducen en amores imposibles y las relaciones ciertamente peligrosas de poder o persuasión entre las parejas, prostitutas redimidas con un innegable halo de seducción, homosexuales apasionados que siguen los trazos vivenciales de su autor, obreros extranjeros que arrastran historias de desarraigo y explotación sexual, particularmente de origen turco, muchachos de mala crianza con inclinaciones delictivas y cantantes de cabaret en ascenso que se desenvuelven como vampiresas o mujeres fatales. Si los señuelos nos hicieron esperar y la felicidad se planteaba como algo inalcanzable, Fassbinder emprendió el diagnóstico de una sociedad disipada y enferma cuyo eje destructivo sería el dinero. Cuando unos cigarrillos se intercambiaban por un broche de oro que a su vez servía para obtener un corpiño negro.
He aquí el tema principal de María Brown, es decir, el matrimonio de María Brown, y un vals compuesto por su fiel llave musical, Père Babel. Tacones lejanos en 1991. Tacones lejanos, Becky, la madre, personifica a Marisa Paredes, es una cantante en decadencia que regresa a Madrid después de varios años para percatarse del matrimonio de su hija con un antiguo amante y conocer al travesti que representa estupendamente las canciones que la hicieron famosa, entre ellas Piensa en mí. La hija es Rebeca, encarnada por Victoria Abril, como una presentadora de noticias que ha vivido siempre opacada por la imagen de su distante primogenitora. En su momento se afirmó que se trataba de una parodia de Sonata Otoñal, por cuanto la joven comete el gran error de enamorarse de alguien cuyo pasado galante incluye a la voluptuosa señora Becky, su madre. Lógicamente Sonata Otoñal, que es el reencuentro. Es la primera vez que Ingmar Bergman se reúne con Ingrid Bergman. Algún sueco dijo, no eran parientes Ingrid Bergman e Ingmar Bergman, porque Bergman es como Smith o Rodríguez, González en Colombia. Lawrence, en Bogotá. Como Lorance. San Victorino. Dime. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Escuchemos con atención Piensa en mí, letra del muy inspirado maestro Agustín Lara y voz original de la cantante Luz Canal, en los labios que no vemos de Miguel Bosé. Fonomímica. Llevados de Almodóvar. De Almodóvar. Piensa en mí. Chabela Vargas. Uruco Paloma de Mon Paraguay. Bueno, seguimos con Almodóvar, del pop art.
que plasma un cabaret emplumado de influencia gay y con las exageraciones manifiestas del espectáculo camp, brota un collage que trae la mixtura de ingredientes heterogéneos y combina el mambo con baladas románticas o melodías rock. Estamos hablando de una característica de Almodóvar que tiene que ver con el posmodernismo. ¿Pos qué, cuate? Posmoderno. Bueno, ecléctico, ¿no? Más no escéptico. Bueno, ecléctico. Entonces, ecléctico tanto musical como cinematográficamente hablando. Entonces, entre tonalidades pasteles y los contrastes fuertes de algunos vestidos femeninos, aparecen paredes pintadas de llamativos colores con bastantes accesorios o cachivaches de interiores. En las cintas de Almodóvar predominan determinadas tonalidades cálidas que hacen del rojo y el amarillo elementos muy significativos, con muros llenos de arabescos y aparatos domésticos de caprichosa influencia postmoderna. Ver para muy lejos, tacones lejanos. También habría que destacar la parodia de comerciales y cuñas publicitarias, sus créditos generalmente inspirados por las revistas de moda, con buenas dosis de humor negro. Son letreros basados en figurines o patrones de costura. ¿Quién olvidó una camisa manchada de sangre que se torna ultra blanca y borra las huellas del crimen? O aquellas tomas dirigidas por el terrorífico señor Francisco Rabal desde su silla eléctrica de ruedas. En medio de semejantes excentricidades queda espacio para resaltar un aspecto noble. Paquita, su madre miope, que lee mal las preguntas en su condición de entrevistadora. Bueno, vamos a ahorrar el tema de encadenados, ese es el tema totalmente atribuido a Lucho Gatica. Toca prescindir de Lucho Gatica. Y también, por supuesto, de Chabela Vargas, que yo creo que tanto la utilización de Chabela Vargas por Pedro Almodóvar como por Wong Kar-wai, ese paneo que hace monocromático por las cataratas del Iguazú, desde el punto de vista japonés oriental, pues realmente es insólito. Entonces vamos a seguir con Krzysztof Kieślowski y su llave con entonces su llave con Zbigniew Preissner. Juan Diego salió porque él me dijo que, le pregunté cómo se pronuncia Preissner, pero él me dijo que Zbigniew Preissner es de abuelo alemán, o sea, es un apellido Preissner. Sí. Bueno, famosísimo entre otros, yo creo que por el concierto de la reunificación europea en azul, de la trilogía de colores, azul, blanco y rojo, ¿no? Bueno, entonces, compositor de todas sus películas, de Los Otros, de Abre los Ojos, sí, y además compositor de José Luis Cuerda, por ejemplo, en La lengua de las mariposas y demás cosas. Entonces, a ver si encuentro lo de Alejandro Amenábar, que a propósito de Alejandro Amenábar es chileno y no español, pero bueno, de padre, creo que es padre español y madre chilena, pero tiene, o sea, es al revés. Alejandro Amenábar, a ver. Bueno, perdón, David Lynch, antes de que, Alejandro Amenábar, de Una bella que está anunciado. Entonces, ahora Amenábar escribe para la presentación de su última banda sonora producida en Londres por la orquesta de London Session. La música en el cine ha sido una parte esencial de mi vida. Escuchando con interés las bandas sonoras cuando era niño, inspiró mi interés por el cine. Entonces empecé a escribir y componer melodías para mis pequeñas historias. Y entonces un día me lancé a dirigir, por cuanto el proceso de hacer una película envuelve una completa integración de música, sonidos e imagen. Desde el momento en que tengo una idea para la historia, no puedo dejar de sentarme frente a una consola e interpretar posibles melodías para ella. Quentin Tarantino, pues lógicamente es interesantísimo, también es, pues yo creo que es cineasta absolutamente posmoderno. ¿Pues qué, cuate? Posmoderno.
Entonces tenemos a Quentin Tarantino, especialmente la fusión de banda sonora de bandas y grupos que no alcanzaron a editar sus promos, sus primeros discos no salieron al aire, años 70. Yo creo que una película como Pulp Fiction ya es el colmo del non plus ultra del postmodernismo, porque está toda la fusión por décadas y por modas. Son los gángsters de los años 30 trasladados a los años 70, con el tweet de los 80, con las discotecas de los 80, y con la moral quizás de los 50 o cosas así. Entonces realmente, pues, de lo que yo he logrado entender acerca del postmodernismo, pues el reciclaje y la fusión y el high techno, todo eso tiene que ver con el reciclaje, tiene que ver con el postmodernismo, ¿no? Otra característica, no solamente el eclecticismo, sino el reciclaje de ideas. Entonces, y los contrastes, porque vivimos entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo humano, entre, no sé, Es como un postmanierismo también. por eso Fatih aquí me parece que está entre Oriente y Occidente, o un puente como Akira Kurosawa, que es un precursor del postmodernismo, porque funcionaba Shakespeare ¿a quién? Marcos, No, estaba pensando en Crimen y Castigo. Máximo Gorki también. Máximo Gorki, todo, pero transpuesto, la transposición en la misma Edad Media, pero japonesa, para nosotros totalmente desconocida, sin cambiar la esencia. O una película que me parece que es totalmente postmoderna, Romeo más Julieta, de Baz Luhrmann, porque lógicamente es anacrónica y es en Venice Beach y no hay jinetes sino motos, y no hay espadas sino ametralladoras, cosas así. Sí, bueno. Entonces, a ver si alcanzo a lo de la deconstrucción. Eso es interesante, porque otra característica del postmodernismo es la deconstrucción del relato, el montaje paralelo, fragmentado, inconcluso, no esas rupturas que son godardianas también, por supuesto, otro de los precursores. La deconstrucción del relato en el caso de Tarantino funciona de la siguiente manera. Primero que todo, una revisión crítica de los pulp magazine, o aquellas historietas sensacionalistas y en ediciones de bolsillo de los años 30-40, que abarcaba varios géneros como el policíaco, el terror, la ciencia ficción y por supuesto las novelas rosa o de amor. Enseguida una fragmentación del relato como tal, o cierta ruptura drástica de los esquemas lineales de la dramaturgia tradicional con supresión, imprimiendo el happy end o final feliz y la persistencia de trazar una moraleja. Bajo los parámetros trazados por Jean-Luc Godard en los años 60, se reafirma el método de la participación activa o de cómo rearmar un rompecabezas por parte del espectador en lo referente a varios aspectos: su linealidad cronológica, el orden lógico de las situaciones y las relaciones turbias trazadas entre sus protagonistas. Bueno, no sé si alcanzamos a escuchar Bang Bang con el sabor nostálgico de Nancy Sinatra. Sí. No, creo que no traje la banda sonora. Bueno, yo creo que ya son las 11, como arrancamos un poquito tarde. Bueno, pero el segundo homenaje, para los que llegaron después, pues... Mauricio, sobre 3 minutos, para que sigamos con... ¿Qué tenemos qué? 3 minutos. 3 minutos, bueno, listo. Entonces, vuelvo a recordar, el primer homenaje es hoy, los 80 años de hoy, 18 de agosto, los 80 años de Roman Polanski. Ahora, Christoph Coreda, ¿quién es Christoph Coreda? Comeda. Fue el compositor de la música de varias de las películas de Polanski, de Notas del bebé de Rosemary. Es la cantante de jazz, del grupo de jazz. Cantante no, intérprete de saxo, saxofonista. Y le compuso a Polanski la música de la primera película, pero murió muy joven. Christoph Comenda. Le compuso música a varios de los cortos. También. Puso la música del Cuchillo del Agua. Los mamíferos, Sí, llega la Cul de Sac, creo que también. Cul de Sac, igualmente. Y Repulsión. Y el bebé de Rosemary. La obra maestra del cine es el bebé de Rosemary. No, es que las obras maestras de también Chinatown, quiere mucho a Cul de Sac, muchos polanskianos dicen que Cul de Sac es un gran clásico. Chinatown fue clasificada por los críticos norteamericanos la mejor película de la década de los 70, no solo de Estados Unidos sino del mundo.
por encima del Padrino, e incluso por encima de Taxi Driver, Scorsese, Chinatown. Pero lógicamente, Pulp Fiction sería la película de los 90, al lado de Lars von Trier, de Contra Viento y Marea, o Rompiendo las Olas. Sí. Sí. Entonces, para terminar con los 3 minutos, el segundo homenaje es otro fallecimiento. Tenemos, no sé si ustedes conozcan o conocieron al autor del cine de Colombia en música, su recopilador, musicólogo, más especializado en temas electroacústicos, el gran admirador de Nicolas Cage, es Carlos Barreiro Ortiz. O sea, hubiera sido en vida, pues él falleció hace ya unos 5 meses. Invitado, Carlos Barreiro Ortiz falleció. Sí, falleció hace Semana Santa, como decir en marzo. Sí. Entonces, realmente creo que solo yo sepa, solo 2 personas le hemos hecho un reconocimiento a la importancia del estudio del cine colombiano desde el punto de vista de banda sonora, que fue David Pfefferbaum, escribió una página en El Tiempo, un mes después de su fallecimiento. Oye, Álvaro Uribe estaba en el Museo Mexicano. Ah, pero digo, que nos hemos referido o que hemos destacado el nombre de Carlos Barreiro Ortiz. Yo creo que porque mucha gente lo asocia simplemente como coctelero, como... ¿sí? Se lo encontramos sobre todo, fijo, en todas las inauguraciones de, no digo las premieres de cine colombiano y sobre todo el Festival de Cine Francés, de Eurocine, todo eso, era infaltable. ¿Sí tú lo conociste? Claro. Entonces, de Carlos Barreiro Ortiz, quería referirme yo al caso de Luis Pini y Carlos Mayor, pero simplemente entonces vamos a terminar. Yo creo que es suficiente recordando los temas seleccionados por Carlos Barreiro Ortiz, ¿no? Y estaba ya preparando su segunda parte. Su segunda parte porque lógicamente esto se refiere, eso termina en el 2005, la recopilación. Entonces los títulos son, a ver si alcanzo a leer, Caín de Gustavo Nieto Roa, como si... Sí, pon un tema, ¿sabes música folk? ¿Y sabe qué tema? El de Luis Ospina. El de Luis Ospina. Sí, el de Soplo de Vida. Pero es que son varios, pero hay técnicas de 1 minuto. Y hay 8 temas del compositor, de los compositores importantísimos que siempre trabajan en llave, que son Germán Arrieta y Gonzalo de Sagarmina. Sí, bueno, pero entonces los otros temas incluidos son Caín, nada menos el maestro muy querido Antonio Escobar, fallecido hace más de 20 años. Después Fuga de Nero Rosati, aquí entre nos Fuga decían que era fuga de capitales y fuga de otras cosas, pero de todas maneras el compositor también el maestro Luis Antonio Escobar. Ala Solar, un cortometraje de Camila Lobajeros, una cinematográfica con 26 no quedaron sin una estructura, pero acá las móviles se la robaron. La leyenda del Dorado de Francisco Norte, con música nada menos que el director sinfónico Molas Rodas. ¿Estonio? Ah, bueno, Estonio. Después tenemos, vean ustedes que es cortometraje ya del siglo XXI. Del año 98, instrucciones para robar una motocicleta. El Felipe Solar, el compositor, William Arroyave y Alejandro Pura Sangre